y se levanta como un héroe. Estamos en esta serie de reflexiones en torno a la Cuaresma, que es un tiempo que, como todos lo sabemos los católicos, es un tiempo fuerte, es un tiempo que nos prepara un tiempo más fuerte todavía, que es el tiempo de la Pascua. Y creo que este año la Cuaresma tiene un significado muy particular para nosotros, porque nos encontramos en un contexto que nos invita a una reflexión fuerte sobre nuestra vida. La Cuaresma es un tiempo que precisamente propicia eso, tiempo de reflexión, tiempo de cuestionamiento. Especialmente yo digo que el contexto nos obliga, porque cuando nosotros vemos la doctrina bíblica nos encontramos que siempre los cataclismos naturales, las cosas naturales que sucedían, diluvios, inundaciones, terremotos, cualquier otro evento, era para lo normal del pueblo israelita un cuestionamiento fuerte. ¿Qué les estaba diciendo Dios con todo esto? Nuestros tiempos han avanzado en tecnología, en ciencia, y hoy nos podemos explicar muchas cosas de los acontecimientos naturales. Sin embargo, no podemos nosotros evitar que estos acontecimientos naturales están ligados a nuestra vida y a nuestra forma de proceder. Así que ahora, pues en este tiempo, nosotros estamos viviendo una cosa que nadie esperaba semanas, meses atrás. Y de golpe nos llegó, ningún país estaba preparado para esto. Esto ha puesto de rodillas prácticamente al mundo y nos encontramos ante la exigencia de preguntarnos no solo qué está pasando. La pregunta también tendría que ser por qué están pasando estas cosas, en el sentido de encontrar una causa. Nosotros no podemos, repito, dejarnos de cuestionar a la luz de la Sagrada Escritura, que siempre vio un motivo para preguntarse sobre su conducta en relación con la vida, con el mundo y principalmente con Dios. Y pienso que nuestras sociedades tienen mucho que cuestionarse, sobre todo si las miramos a la luz de las tragedias, no solo de este tipo de eventos de salud, sino incluso bajo las situaciones de violencia, todas estas situaciones económicas, las realidades políticas. Tenemos un mundo sacudido, tenemos un mundo fuertemente dañado por todas estas situaciones. ¿Qué es lo que nos ha llevado a todo esto? Esa es una pregunta crucial, porque lo que quisiera la Cuaresma con el mensaje de conversión es ayudarnos a corregir aspectos de nuestra vida, no solo con la idea de portarnos bien, sino que encontremos en los gestos de nuestra conducta las bases para una sociedad más justa, para un humanismo apoyado en los grandes valores de la fe, que respeten a la humanidad, que busquen su bien, que luchen por su dignidad y su plenitud también, pero sobre todo que busquen cumplir con el propósito divino que creó a la humanidad y que le puso la creación en sus manos. ¿Qué es lo que está propiciando y nos trajo a todo esto? Hay uno de los temas de esta semana que habla sobre apuntar hacia el egoísmo. Tiro al blanco al egoísmo. Porque el egoísmo es sin duda una de las explicaciones que podemos encontrar en la realidad de lo que estamos nosotros viviendo hoy. El hombre egoísta nos ha arrastrado a estas situaciones. Nosotros sabemos que la predicación de Cristo tuvo mucho de preocupación de luchar contra el egoísmo. Se centró mucho en la lucha de Jesús contra el egoísmo. Él, mejor que nadie, experimentó en su vida histórica cuánto daño el egoísmo le ha hecho al hombre. Dios lo sabe, creó al hombre y se dio cuenta que en su egoísmo se rebeló y buscó incluso ser como Dios. Eso es lo que nos recuerda el Génesis. Sabe que el hombre es egoísta, pero nosotros hoy podemos decir, yo pienso literalmente podemos decir, que Dios en la persona de Jesús vivió en carne propia las consecuencias del egoísmo. Lo sintió, lo percibió, lo sufrió, lo lloró y trabajó en contra de él. Por eso la predicación de Cristo estuvo centrada sobre esto. En estos días de Cuaresma vamos a escuchar textos como aquel del Evangelio de Lucas 9, 23-24, lo leíamos en las celebraciones de estos días, en que Jesús invita a esto: quien quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y véngase conmigo. Invita a una negación de sí mismo, que es no solamente, y entendiéndolo bien, no es de diluirse en la persona. Negarse a sí mismo es algo en el sentido de la abnegación.
negarse en favor de otros. Antes que pensar solo en mí, también tengo que pensar en los demás. Entonces, la invitación de Cristo es una abnegación. No solo pienses en ti, piensa también en los otros. Tenemos también el caso de Jesús en Mateo 10, 37 a 39, donde invita también a un desprendimiento tal, pero un desarraigo tan fuerte, que uno no se aferre a las personas y a las cosas para favorecer la preocupación del prójimo. Por eso en Mateo 10, 37 a 39 quisiera leerlo para recordar lo fuerte de las expresiones de Jesús. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Este texto, que exige el amor incondicional a Él, lo hace no por motivos de egoísmo de Dios, sino porque cuando uno ama primero a Dios, encuentra la plataforma para amar justamente a nuestro prójimo, amar justamente a las personas, porque no nos aferramos ni nos apegamos egoístamente a ellas. Porque algunos, por defensa de algo propio, no les importa a veces ir en contra de la vida de los demás, que eso es lo que algunos llegan a hacer. Incluso, por ejemplo, pensemos en el aborto, que muchos de los argumentos abortistas es, bueno, yo tengo derechos sobre mi cuerpo, porque en algún momento pues están mis derechos. Entonces yo tengo derecho a poder estudiar y si el embarazo me estorba, pues entonces me deshago de la criatura que llevo en el vientre, porque no me dejaría seguir estudiando, me estorbaría para mi trabajo, para mi profesión. Entonces llega un momento en que se pueden tener actos incluso criminales por aquello de pensar solo en uno mismo. Y bueno, el Evangelio de San Juan, mediante una exhortación muy viva, dice Jesús que el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por los amigos. Es decir, Jesús siempre planteó la necesidad de no solo quedarse en sí mismo, sino más bien pensar en los otros. Y esto Jesús no solo lo enseñó, nosotros sabemos, y la Pascua de Jesús, sobre todo los días fuertes, pasión, muerte, resurrección, nos harán una explicación con testimonio clarísimo de lo que siempre planteó Jesús: ser capaces de incluso dar la vida en favor de los otros. No solo pensar en los otros, sino dar la vida. Jesús nos enseñó que el egoísmo se combate con un espíritu oblativo, con esa capacidad del amor que es darse a sí mismo. Yo incluso diría que no solamente el amor es el opuesto del egoísmo, sino que sobre todo el espíritu de ofrenda es quien nos ayuda a superar el egoísmo. Hay que aprender no solo, insisto, a pensar en los demás, sino también a dar la vida en favor de los demás. Y Jesús, repito, nos lo enseñó con su forma de vivir. Pienso que todos entendemos que el egoísmo es un vicio, no es una virtud, y que ninguno de nosotros le gustaría y se atrevería a vivir con un egoísta, porque el egoísta normalmente se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Sin embargo, a veces nosotros cuestionamos el egoísmo de otros, pero pocas veces tal vez nos cuestionamos sobre nuestras actitudes egoístas. Si nos preguntaran si queremos vivir con un egoísta, nadie de nosotros lo aceptaría. Pero nosotros, ¿qué pensamos de nosotros mismos? Ahora, eso tiene que hacernos ver la necesidad de una formación en la superación del egoísmo. El egoísmo consiste en contentarse solo a sí mismo. La palabra egoísmo es una palabra superlativa. El ego, en griego, es el yo. Y claro que en algún momento la persona tiene que pensar en sí misma y por sí misma, pero la palabra egoísmo, con esa terminación ismo que nosotros normalmente las atribuimos a lo superlativo, a la expresión máxima, esto nos habla de que el egoísmo es una enfermedad. Ya decir egoísmo es decir la enfermedad de quien está centrado sobre sí mismo, de quien solo piensa en sí mismo y no le importan los demás. Y bueno, el egoísmo tiene otras expresiones, pero por lo pronto el egoísmo podemos pensar que es una enfermedad del espíritu. Entonces nosotros estamos llamados a controlar el riesgo de esta enfermedad. Hay un dicho que me parece que tiene mucho de sentido, que dice que nadie da lo que no tiene. De ahí que la persona le sea necesaria procurarse algo para sí misma, pero pensando en que va a dar, por aquello de que nadie da lo que no tiene. Entonces por eso se procura
preparación, se procura salud, se procura el tener medios, pero con el fin de poder dar a otros. Por eso nadie da lo que no tiene. Hay que pensar en algún momento en uno mismo, pero el problema es cuando ese pensar en uno mismo se convierte en algo enfermizo. Y entonces ahí es donde podemos hablar de este egoísmo. Hay que hacer algo para controlar este hábito. Y precisamente la Cuaresma nos invita a trabajar para controlar este tremendo vicio, esta tendencia que todos los hombres tenemos. Yo creo que no hay ninguno que se escape al riesgo de esta enfermedad llamada egoísmo. La Cuaresma nos propone entonces que durante este tiempo trabajemos de manera que podamos ir logrando ese control de este natural impulso, a quererlo todo para nosotros, centrarnos sobre nosotros. Hay que admitir que el ser humano crece, aunque no lo querramos, en una atmósfera 100% egoísta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros desde pequeños crecimos atendidos por todos, primero por la mamá y después por todos los que lo rodean. El bebé se vuelve el centro de atención porque es un motivo de alegría, pero tal vez uno no se percata de que al poner al bebé al centro de todo se acostumbra a eso y el bebé crece con la idea de que todo está en función de él. Por eso después viene el gran trabajo de ayudarle a entender a este bebé que mientras lo necesitó, todos le ayudaron. Pero ahora él, cuando va creciendo, también debe proyectarse a buscar el bien de los demás, porque cuando esto no es así, por eso tenemos monstruos de egoísmo, tremendos egoístas que piensan que todo está en función de ellos. Y de veras que en algunos casos podemos hablar de verdaderos monstruos destructivos, que todo lo que se le pone en las manos lo despedazan. Amistades, familiares, noviazgos, nada les dura. Entonces hay que hacer algo para controlar esta tendencia, sobre todo máxime que nosotros estamos viviendo en sociedades consumistas. Un tiempo hubo dos bloques muy marcados en la geopolítica mundial, el bloque socialista, el bloque capitalista. Pero se vino abajo todo el bloque socialista como estaba concebido en aquellos tiempos y parecía haber prevalecido el bloque capitalista. En todo el mundo hay una producción necesaria para el mundo, pero esto ha propiciado civilizaciones consumistas, que al final de cuentas, con tanto progreso en todos los sentidos, lo que han logrado es satisfacer todas las necesidades del hombre, pero incluso no solo sus necesidades. Han llegado a crearle necesidades y todo es satisfacerse. La civilización que estamos viviendo corre el riesgo de hacernos egoístas y nosotros nos desarrollamos en ese mundo. Por eso, qué importante es hoy el mensaje de Cristo, el que lleguemos a controlar esta tendencia, como lo hemos señalado, y que entendamos que la doctrina de Cristo es a lo mejor en algún momento dura, exigente, pero es el camino para que nosotros podamos liberarnos de esta tendencia, para que dejemos de hacernos daño y de hacer daño a los demás. El Padre Luis Butera, en su libro que nosotros les hemos de recomendar para este tiempo de Cuaresma, 9 reflexiones sobre la Cuaresma, plantea un pensamiento que yo quisiera leérselos porque me parece muy iluminador. Y se levanta como un héroe. Padre Luis Butera dice: hace falta reestructurar un nuevo estilo de formación humana si queremos salvar esta sociedad que va a la deriva. Para que esa reestructuración sea eficaz, hay que empezar a leer y entender el Evangelio de Cristo. Es una reestructuración completa y tiene que ser en base al Evangelio, porque ¿quién no admira la vida de Jesús? Yo pienso que cualquiera que la lee, tenemos el caso de aquel hindú célebre, Mahatma Gandhi, que leyendo también el Evangelio le pareció definitivamente atractiva y edificante la vida de Cristo, no la de los cristianos, pero sí la de Jesús. ¿Quién no admira la vida de un hombre como él? Bueno, exactamente por eso el Evangelio de Jesús es el mensaje que mejor nos inspira para poder salir de esta tendencia hacia el egoísmo. Y sí podemos decir, creo yo, viéndolo desde el ángulo que tratamos de plantearlo, que el Evangelio de Cristo es la salvación del hombre, porque el Evangelio de Cristo lo salva del egoísmo. Y ni más ni menos, esto ya es salvarlo de lo que muchas veces ha sido el principio de su desgracia. Porque, como lo hemos señalado antes, el egoísta destruye todo lo que tiene en sus manos, todo.
Entonces, por eso, para que no llegue a estos momentos de destrucción, de desesperación, de una vida vacía que busca ansiosamente con qué llenarse y al final de cuentas todo lo decepciona, por eso necesitamos liberarnos, controlar esta natural tendencia del egoísmo. ¿Qué hay que hacer entonces? Ya Jesús nos dice que en esta lucha contra el egoísmo está el camino del Evangelio, amar, entregarse. Pienso que la Cuaresma hay otro punto también que nos ilumina mucho, es en la exigencia de una vida generosa. Si nosotros queremos superar el egoísmo, tendremos una fórmula eficaz en la generosidad. Hay un texto que yo diría en algún momento pues, que resulta incluso conmovedor. Los evangelios lo reportan en los diferentes evangelios, y ahorita tomemos el caso de alguno de ellos, de la escena en general. Tenemos a Jesús que está sentado viendo cómo llega la gente a depositar su limosna o el donativo, la ofrenda en el templo. Jesús se sienta a observar y en eso llega una viuda pobre, que se le nota por todos lados, su vestimenta, su situación. Una mujer que llega, ella piensa que nadie la ve, pero Jesús la está mirando. 2 moneditas de poco valor, lo único que tiene, según el Evangelio, todo lo que tenía para comer, pero generosamente deposita todo en el cepo del templo. Ha dado su ofrenda y Jesús dice a los discípulos, miren, esta mujer ha dado más que todos. Los demás dan de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir. Y este es el tipo de generosidad de la que habla Jesús, aquella que es capaz de desprenderse incluso de lo más básico. En este caso es por amor a Dios, porque en el fondo también subsiste la fe. La generosidad no puede darse si no hay fe. Y seguro que esta mujer sabía que por Dios estaba dispuesto a darlo todo, porque sabía que todo lo recibía de Él. Y seguramente Dios, como en muchos casos, ayuda al hombre generoso. Y se levanta como un héroe, porque pronto llega. Dice Jesús, está en no tanto lo que uno da, cuánto da, sino cómo uno lo da. Y para eso se necesita muchísimo educar el corazón. Hay que darse entonces con un corazón grande. Las acciones exteriores tienen que brotar de esta fuente nuestra que nosotros llamamos el corazón. Y entonces uno debe de tener la capacidad de dar con generosidad, desde el fondo, con un sentimiento que nace de la fe y la comprensión de que en algún momento no tienen que haber cálculos humanos. Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios, trabajando en nuestros corazones, nos permita este gran acto de generosidad. Pero esto no nace sino es de la contemplación de las obras de Dios y sobre todo de la más grande obra que la Cuaresma nos invita a meditar. La gran obra de generosidad de Dios está en la entrega del Hijo. Y esto en varias partes de la Escritura nos recuerda que Dios nos ha dado a su Hijo. Nos lo dio, ¿por qué? Porque quería salvarnos ciertamente, pero sobre todo porque Él nos ha amado primero. Él no esperó que el hombre hiciera cosas buenas para compensarlo enviando a su Hijo. San Pablo nos dice crudamente que precisamente cuando el hombre nada podía hacer por sí mismo, Dios envió a su Hijo para nuestra redención. Pero lo envió como parte de la realidad del pecado para poderlo vencer y podernos rescatar. Así que entonces Dios se ha mostrado siempre generoso y su mayor generosidad la mostró en su Hijo, dio a su Hijo. Y pregunten a cualquier padre, madre de familia lo que quiere decir dar su hijo en oblación, en ofrenda, que se entregue. Al contrario, muchos se aferran a los hijos, no quieren que nada malo les pase, ni quieren desprenderse de ellos. Pero bien, Dios ha hecho este acto con su Hijo Jesús de entregarlo en favor del mundo. Y hay algo que nosotros deberemos también tomar muy en cuenta para esta Cuaresma. Dios, cuando plasmó su imagen en el hombre, también plasmó la capacidad de ser generoso. Y por tanto, Jesús nos ha mostrado con su realidad humana que en la naturaleza humana también germina la vocación. Entonces la vocación del hombre es una vocación a la generosidad. Pensemos tan solo en esta vocación natural a la generosidad. Sobre todo tal vez las madres de familia podrán entenderlo mucho mejor.
porque son ellas que dan vida. Y después todo su tiempo y su atención es en favor de la criatura que han llevado en su vientre, ahora ha salido y ahora las necesita, a ellas las necesita con toda su atención. Y su hijo se vuelve el centro de atenciones. Si lo vemos en las situaciones dramáticas de familias necesitadas, el hijo enfermo, las mujeres son capaces de cualquier sacrificio para sacar a su hijo de la enfermedad que se les puede morir. Si no tienen alimento, yo he conocido casos así literales, como decimos aquí en México, que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Y he conocido estos actos de cerca, actos generosos de madres que son capaces de esto. Y entonces todo se centra. Tenemos un enfermo, papá enfermo, mamá enferma, todos los esfuerzos, y muchos han mostrado ahora con la pandemia, se han endeudado, han vendido la casa, el carro, han hipotecado cosas con tal de comprar oxígeno, meterlo al hospital, pero que no se muera. La vida vale más por encima de cualquier otra cosa. Esfuerzos de generosidad. Entonces, en la vocación del hombre está la generosidad. ¿Qué es lo que le hace falta? Cultivarla. Y Jesús lo que quiere es que a partir de la fe, que la Cuaresma quiere ayudarnos a fomentar, se empiece a lograr este espíritu de generosidad. Y este es el que va a combatir más de frente, y este es el verdadero antivirus del egoísmo, es la generosidad. Y así, si nosotros tenemos y cultivamos una generosidad, pensemos lo que quiere decir multiplicado en la realidad mundial. Si las naciones, en vez de cerrarle las puertas a los migrantes, se las pueden abrir generosamente, o incluso no solo eso, si en vez de propiciar las guerras y vender armas a los países más pobres en sus guerras civiles, se esforzaran en generar empleos, trabajos, que las naciones ricas, en vez de venderles armas, de propiciar la dispersión de la droga, generosamente aportaran economía, trabajos, empleos, hicieran proliferar el progreso de los pueblos, no habría migrantes, no habría necesidad que una gente salga de su tierra arriesgando la vida para irse a otra. La humanidad sería distinta. Este es el discurso, yo creo que del Papa, que tanto insiste en que la humanidad no puede forjarse la cultura del descarte. ¿Cómo lograr superar esto? Con generosidad. Eso es lo que hace falta. Así que, hermanos, la Cuaresma pues tendrá que ser un camino formativo para nosotros. No lo reduzcamos a un simple ritual, ya fuimos a la ceniza, ya cumplimos. Ahora el viernes voy a tratar de no comer carne y punto. Eso sería, está bien, pero eso sería muy limitado. La Cuaresma tiene que llevarnos a una purificación, a moldear mucho nuestra vida, por nuestro bien, por el bien de una humanidad que necesita corregir y, como nos lo ha dicho el Padre Luis, reestructurar su concepción de cómo formar su vida. Para esto se necesita tener presente a Cristo, su Evangelio, y por eso en esta Cuaresma va a estar resonando en los Evangelios, en las lecturas de la misa. Vamos a estar escuchando las vivas exhortaciones de Jesús y de la palabra a que volvamos a Dios, que vayamos a la fuente de donde viene el amor, la generosidad, donde está la fuerza de la fe, para que logremos el control de esta tendencia natural. Creo que el mundo nos está diciendo, con todos los acontecimientos que estamos viviendo, el mundo nos está gritando que si seguimos así, dándole rienda suelta al egoísmo que se manifiesta en estas formas dictatoriales, en la violencia, en la trata de personas, en el desprecio de los migrantes, en fin, tantas cosas que están lastimando a la humanidad. Si seguimos así, esto no va a durar mucho tiempo y puede ser el caos de la humanidad. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de corregir estas tendencias. Cristo nos invita al profundo cambio de nuestras vidas. En estas reflexiones que iremos teniendo de la Cuaresma, ojalá nos orientemos a una vida más cristiana. Repito, no solamente más ritual sobre todo, sino más bien una vida más práctica, de mucho espíritu cristiano, y que ojalá, siguiendo este camino de Cristo, en Él podamos encontrar nuestra salvación. Que todo esto sea para el bien de todos, para una formación con sentido cristiano, para nuestra salvación y nuestro bien. Dios los bendiga, que aprovechen de esto.